Outro rapaces que vai a comenzar, algo que mola, non cambies o día. Tu radio social. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Panda. En el programa de hoy hablaremos sobre el documental Otros Camiños, dirigido y producido por el director gallego Rubén Ríos. Para ello contamos en nuestro estudio, como no podía ser de otra manera, con Rubén Ríos y 4 de sus protagonistas: David Gil, Javier Fernández, Paula Pereiro y Fanny Pérez. Muy buenos días a los 4 y gracias por estar hoy aquí. En esta entrevista me acompañan Diana Comesaña y José Varela. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Contaros que el documental Otros Camiños se estrenó el pasado 28 de abril en los cines Callao, en Madrid. Lleno absoluto y éxito rotundo. Para empezar, Rubén, y para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿qué veremos exactamente en el documental? Pues lo que veremos es lo que día a día creo que falta un poco en la sociedad en general, ¿no? Es decir, no vemos a un jefe, vemos a un líder empático, un líder que consigue aglutinar a un equipo de personas con unas X realidades más duras a lo mejor en el día a día que otras personas, pero debido al trabajo, debido al esfuerzo y sobre todo a la pasión, y después también cuando un equipo pone todos esos ingredientes, pues se unen después otros entes, en este caso como también APAN, y es la unión de gente que necesita el mundo mucho, tanto en política como en deporte. Mirad, aún ayer en deporte todo lo que empieza a salir y demás, y creo que en Discamino está todo aquello, y en APAN, que necesita cada día amar la sociedad, y cada día, por desgracia, y no soy pesimista, pero sí tremendamente realista, cada día tenemos menos. ¿En qué momento surge la idea de realizar un documental de Otros Camiños? Pues, a ver, a mí ya me habían hablado mucho de Javier Pitillas, ¿no? Cuando yo en el año 2012 dirijo Vida y Máis Ca Vida, que fue el proyecto que me trajo al ámbito social y del cual ya no me he ido ni me iré. Y entonces Vida y Máis Ca Vida hizo un clic en mi vida, ¿no? Es decir, yo venía de una serie de televisión de éxito, en prime time durante 10 años, y cuando pasaron todos ese tiempo, pues estaba un poco colapsado. Entonces quería tocar tierra, quería volver a la realidad, salir de esa burbuja, ¿no? Y entonces, bueno, pensé en irme a la India, pensé en irme con una ONG, y un día una amiga mía pues me llevó a ver una obra de teatro en Orense de personas con discapacidad, y ahí mi mente, no sé, hizo un clic. Os hablo del año 2012, aún no existía toda esta ola creativa como Campeones y como otros muchos proyectos que son todos muy necesarios, y ahí sí me hizo el clip y dije, ¿por qué no un cortometraje con personas con discapacidad? Claro, planifiqué 3 meses de trabajo, fueron 2 años y medio, porque cada uno de nosotros tenemos, lo que me habéis enseñado gente como vosotros, es que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos. Si realmente dentro de esos tiempos nos amoldamos y ponemos las herramientas, pues a lo mejor llegamos todos juntos a la meta, que es el objetivo, ¿no? Unos aprendiendo unas cosas de los otros y los otros de los unos. A raíz de ahí, pues Javier Pitillas seguía sonando en mi mente, pero claro, a mí al día me dicen que tengo que conocer a muchas personas, y debido a la historia en la que me metí, mi tiempo intento utilizarlo en aquello que veo que es realmente importante, y eso te quita otras cosas. Al final la vida son decisiones, ¿no? Y entonces ahí, pues claro, ya cuando me voy a dar una conferencia un día a la Universidad de Pamplona y me dicen allí ya que tengo que conocer a Javier Pitillas, dije, pues empezará a ser verdad que lo tengo que conocer, ¿no? Y después otra amiga en un evento, Lulusha, también Lulusha tiene, su hijo también a veces participa en las andainas de
de Discamino, me dijo: Rubén, tienes que conocer a Javier Pitillas. Y por aquel entonces, a los 20 días, yo tenía una conferencia en el García Barbón con la proyección de Vida y Máis Ca Vida. Entonces hablé con mi mano derecha, con Carolina, y dije: oye, contacta con Javier Pitillas, con Discamino, con su equipo y demás, e invítales al García Barbón. Y allí vinieron, estuvo David, estuvo Javichi, bueno, había unas 8 o 9 personas, tanto de Discamino como de APAN, y bueno, creo y sé que les impactó el documental, pero claro, evidentemente unas personas que hacen caminos como los que hacen, llenos de los elementos que decía antes, de empatía, de esfuerzo, de equipo, la palabra equipo que ahora es tan importante, pues yo creo que al acabar de verlo, por un lado estaban emocionados y por el otro lado diciendo: a ver si este tío que nos ha trasladado esto aquí por mí, que es lo que dijo Javicho y David, es capaz de subirse con nosotros en una bici. Y en el primer momento yo soy un hombre muy pasional, pero cada día intento no perder ese niño y que esa pasión esté, pero también cada día ser lo más realista posible, ¿no? Y que esa creatividad que llevo dentro también vaya ecuánime y en paralelo con todo lo que significa, sin crear falsas expectativas. Entonces, a raíz de ahí es cuando le digo: Javichi levanta la mano y dice: oye, a nosotros esto nos gustó mucho, pero tú serías capaz de montarte en un trayecto largo con nosotros encima de la bici. Y yo evidentemente le digo que para un entreno sí, yo en aquel momento no estaba entrenado y tal. Y entonces, bueno, yo soy de retos. Y claro, me fui para casa diciendo: ese no eres tú, ríete, cabrón. Se está riendo aquí mi amigo el David. Entonces me marché para casa, me compré una bici y empecé a entrenar una semana y media. No estaba totalmente entrenado y llamé a Pitillas y le puse una condición. Tengo que reconocer que no fui tan valiente. Empecé con condiciones y los valientes no empiezan con condiciones porque ellos no las ponen. Y entonces yo le dije: oye, yo voy en mi bici. A mi paso, si me quedo atrás, me quedo atrás, no me metáis presión, al final lo importante es llegar. Empecé a condicionar, ¿no? Y bueno, la vida pues fue magníficamente caprichosa y Fanny al segundo día pues le dio un golpe de calor y tal, vino la ambulancia por ella y demás, y entonces bueno, automáticamente yo tuve que subirme a una de esas bicis. Y bueno, ahí empezó, no te rías, y entonces ahí empezó bueno, pues había que acabar y había que llegar, ¿no? Y entonces cuando mi cuerpo no quería, mi mente sí quería continuamente, pues miraba para David y veía cómo se alimentaba David, miraba cómo Javichi, y cuando llegábamos un poco a nuestro final de etapa, pues realmente todas las complicaciones de sitios que nos decían que eran accesibles y no lo eran. Entonces realmente todas esas realidades lo que van haciendo es puliéndote y situándote donde creo que debemos estar. Y bueno, al final lo acabamos. El débil fui yo, que también es una reflexión que el documental es interesante, porque la debilidad que se ve en mí en algunos momentos, en ningún momento se ve en ellos. Y entonces eso también es para hacerle ver a la sociedad, a través de la mirada de ellos y a través de la mirada del documental, que si tú entrenas, aunque tengas parálisis cerebral o otra discapacidad, estás mucho más preparado para X cosas que otra persona que no entrena. Y es una de las múltiples reflexiones que hace el documental. ¿Qué supuso esa experiencia en tu vida, así como hacer Discamino? A ver, lo que hizo es ver la importancia que tiene el deporte en la inclusión de las personas con discapacidad. Es decir, eso es fundamental. Evidentemente me impactaron otras cosas en el camino, pero yo siempre he hecho deporte y siempre
date cuenta que si hago cine en el ámbito que lo hago es que soy constante, soy un poco loco, cuerdo, ¿sabes? Entonces realmente esos alicientes y esos que vi en Discamino, evidentemente no quiero pecar de falsa modestia y tengo que decírtelo, tengo muchas cosas de lo que hay en Discamino y lo que hay a PAN. Me quedan muchas por aprender y aquí aprendí digamos que en ese 90%, aún quedarán muchas más cosas, pero aprendí otras cosas que necesitaba para completar mi estructura mental a nivel equipo empático. ¿De dónde salió el nombre de Outros Camiños? Estamos en momentos de explorar outros camiños. O que estábamos facendo non nos estaba levando a moitos sitios. E iso conectado ao Camiño de Santiago, que é o camiño máis internacional e máis mundialmente coñecido, pois creo que ven moi ben nestes momentos. En Ano Santo, por primeira vez na historia hai 2 anos de Ano Santo, e despois estou vendo moitos proxectos do Camiño de Santiago, todos uns máis interesantes, outros pois con mellor tamén non son, pero eu non lle vexo ao mellor esa visión que creo que eu lle daría, que non é porque ten que ser a mellor, pero sí necesitamos moitos proxectos como Discamino no Camiño de Santiago, porque o Camiño de Santiago é un camiño social. Dadevos conta que moitas veces cando escoitamos unha entrevista de alguén co fixo é despois de pasar unha etapa dura da súa vida, ou unha morte familiar, ou unha situación abrupta dentro do seu entorno. Entonces vos no seu día tamén pasastes por esa situación, ou en moitos casos pois con esa situación que vos limita ao mellor facer outras cousas, pois nacestes con elo. Eso non é unha desgraza, pero temos que facerlle ver á sociedade que non é unha desgraza, que son outras capacidades e que nós temos que amoldarnos. E vos a nós tamén, porque o noso non entendemento ou o noso non capacidade de aceptar a diferenza tamén provoca en vos exclusión e autoexclusión, non? Entonces, desde ese punto de vista, é o momento de outros camiños, pero de outros camiños non só de documentales como outros camiños, sino de outro tipo de distribución. Isto non vai ir ás salas de cine, porque isto hai que comulgalo entre nós e isto hai que velo in situ. Por eso a campaña que se vai a facer con Discamino a través de outros camiños vai a ser en cine de verán, e xa temos 20 proyeccións cerradas e as que se cerrarán. Para animar a la gente a ver el documental, ¿cuáles crees que son los principales ingredientes o atractivos de Outros Camiños? Yo no les animaría. Yo le diría que es imprescindible que vean, primero que entren en redes y conozcan el proyecto Discamino y da PAN. Y después de ver eso, si creen que Outros Camiños pueden encajar en sus planes, genial, y les va a encajar seguro. Y lo que pueden descubrir, empatía, compromiso, equipo, resiliencia y todo eso que a la gente que nos está escuchando les gustaría que tuviesen sus hijos y sus hijas, pero muchas veces a nosotros no nos educan en eso y no sabemos trasladárselo. ¿Qué futuros proyectos tienes? Estoy preparando mi primer largometraje como director, donde llevo 2 años sumergido en la violencia de todo tipo, bullying, mobbing, violencia doméstica, violencia de género, y viendo por qué tenemos los datos que tenemos encima de la mesa. Y al final, pues unos van relacionados con otros y volvemos a lo mismo, lo que aporta Outros Camiños, que tiene esos elementos que si trabajáramos con esos elementos en la educación de nuestros hijos y hijas, eliminaríamos muchos micromachismos y otras situaciones que en el día a día se dan, que al final eso se multiplica y nos lleva a distintos tipos de violencia y evidentemente teniendo como reina, por desgracia, la violencia de género, que los datos son... asustan, y sobre todo después de esta pandemia. Y entonces pues ese es un documental que quiero estrenar a principios del año que viene, y después la película. Es la primera película en el mundo que mezclará actores y actrices profesionales con víctimas de violencia de género, donde las víctimas de violencia de género en la ficción no revivirán su dolor, sino que serán personajes en torno a la violencia, al juez, la jueza, al policía, y es para lo que estamos trabajando ahora. Ahora queremos que también nos cuenten su experiencia 2 de sus protagonistas, David Gil Janeiro y Javier Fernández,
Estefanía Pérez y Paula Pereiro. Muy buenos días a todos. A vuestras espaldas lleváis muchos caminos realizados con Discamino. ¿Sabríais decirnos cuánto es exactamente? O desde 2015 uno por año menos el año de pandemia que no hice ninguno. Pues yo caminos en sí llevo 5. Empecé Vico Santiago, que fue mi primera etapa. El siguiente año, como Vico Santiago se me hacía costo, pues hice Roncesvalles Santiago. Y la tercera etapa fue un camino que fue a Liepana. Y bueno, nos acabamos en el monasterio de Santiago, pero sí en el de Liepana, y fue muy chulo. Luego el cuarto y quinto fueron 2 años que hice el de las Rutas de la Plata. El primer año fue Sevilla-Salamanca y el quinto y último fue Salamanca-Santiago. A la misma pregunta que Rubén Ríos, ¿qué supone Discamino en vuestra vida? Para mí, desde que empecé a hacerlo, pues me crecí mucho cada vez que yo pues más caminos, rutas más difíciles, y es un reto total, aparte de que es muchísima diversión, muchísimo cariño, amor. Es que muchísimas sensaciones y experiencias que vives en cada uno de esos caminos. Pues una oportunidad para conocer muchos sitios nuevos. De todas las etapas y el momento que tienen los diferentes caminos que llevar a cabo. ¿Cuál es para vuestros la mejor? Cada llegada a Santiago es especial, pero si me tengo con una etapa, esa fue la primera que viví con hermana. Que fue en Outros Camiños, ¿no? Fue el primero. Todos son muy importantes porque es un reto hacer el camino en sí. Entonces, en todos tengo momentos de muchísima felicidad, de lujuria por haberlo hecho. No sé, a mí uno de los más impactantes fue el primero, porque es un reto y aparte le pedí matrimonio ahí a Vanessa, y eso siempre me llena
pero bueno, el de Roncesvalles fueron 800 y pico kilómetros. Entonces, creo que solo el nombre lo dice. Líbana. Yo tuve una alucinación haciéndola. Yo veía que los coches que me adelantaban desaparecían cuesta abajo y un momento paré de pedalear para dejarme ir por la pendiente y fui hacia atrás. Entonces, tantos kilómetros de cuesta arriba pendiente, viendo el río y odiándolo, que va corriendo, pues fue fantástico. ¿Cómo os sentís el día del estreno? ¿Qué sensaciones habéis tenido? El día del estreno fue, aparte del nerviosismo que tenía y del cansancio, porque fue hora y media quitándonos fotos, saludándonos en un fotocall. Claro, nosotros teníamos que estar allí, iba pasando y pasando gente. Y de verdad no tengo palabras para poder decir lo que sentía, el nerviosismo, el orgullo, la felicidad que sentía. No hay palabras. Mucha alegría, porque eso nos da la gran oportunidad de llegar a ver a otros sitios. Vamos a poneros en un compromiso. ¿Rubén Ríos ha sido un buen compañero de camino? Cabrón. No ha sido un buen compañero, sino ha sido uno más compartiendo dúo bici con Javichi. Hasta buen cocinero, todo un crack el señorito Rubén Ríos. Eso es para hacerme la pelota para que lo meta en la siguiente. Sí, ese día a la noche, el último día les hice la cena y tal, y bueno, ese día pues nos emocionamos porque era la despedida. Lo bueno es que lo que hablamos esa noche se sigue cumpliendo, que seguimos estando en contacto y haciendo otro tipo de cosas, que pronto estrenaremos también un corto, como ya sabéis que rodamos antes de la pandemia. Y realmente fue... Y ese día yo tengo que reconocer que a mí me dolió mucho y porque no me di cuenta y puse un plato para David. Y entonces, pues, cuando me di cuenta de que había metido la pata y de que David no podía comer, pues fue otro día de esos que aprendí cosas. ¿Cómo os sentís ahora que vuestro documental se va a ver en muchísimos sitios de toda España? Bueno, pues a mí me encanta. Y el poder decir yo estuve allí, pues es fantástico. También he subido con Descamino
al pico más alto de España, de la península ibérica. Y si no fuera por Discamino, no podría. Entonces, les debo un mogollón de cosas en lo que es la vida aventura y el conocer paisajes y sitios que mi vida podría decir yo he estado ahí y hoy en día sí puedo. ¿Cómo os sentís ahora que va a salir el documental? Ya es vuestro segundo documental, si no me equivoco. ¿Para cuándo una peli en el cine? Bueno, en breve... Dile. Esperemos que después de Outros Camiños nos lleve a ganar un Goya y después un Oscar. Ya ves. Por lo menos peli no, pero corto de ficción lo vamos a estrenar pronto, entonces ya es un paso interesante. Y para terminar, Rubén, una última pregunta. ¿Para cuándo ver el documental en Galicia? Pues pronto, hay que ver ahora, una vez que acabemos en Madrid, que yo tengo que dar allí un mes por varios proyectos relacionados también con el documental, tanto la distribución y demás, pero yo creo que, si no me equivoco, Claqueta Coqueta está planificando una proyección en verano o cerca del verano por aquí por Vigo. Ya os tendremos al tanto y como os digo después, pues ya hay como unas 20 proyecciones al aire libre y también distribuiremos así el documental. Bueno, yo decirte, Rubén, que decías que que no estuviste a la altura, y decirte que para mí sí que estuviste a la altura, sí que eres un gran campeón, porque no mucha gente se hubiese subido a esa bici y nos hubiese dado la oportunidad de vivir la experiencia. Hombre, a la altura no estoy porque mido 1,68, ¿vale? Es decir, nunca lo estaré. ¿Ves? Este siempre se ríe cuando me pasan cosas desgraciadas o digo cosas desgraciadas sobre mi vida, siempre se ríe. Que no es desgraciada, es una broma. Es muy fácil estar a la altura cuando realmente ves que no hay otra opción y entonces el trabajo de ellos, el compromiso y el esfuerzo y el no ver barreras cuando realmente todos los demás las vemos, pues o estás a la altura o ya no montas. Entonces no ha sido mérito mío, ha sido un poco de listreza mía de querer compartirlo, porque no compartirlo, y desde aquí animo que el objetivo del documental también es que el impacto de la asociación Discamino con la ayuda de APAN se multiplique por 3 a nivel estatal, porque ahora nos van a conocer en Gran Vía y en otros sitios, aunque ellos ya estuvieran con el premio de Javi Nieves en su día, pero bueno, esto es otro tipo de distribución, otra forma distinta, ni mejor ni peor, y creo que el proyecto Discamino pues tendrá mayor impacto, que ese es el objetivo. Incluso de esas proyecciones que vamos a hacer, un porcentaje económico va directamente para la asociación Discamino para poder evidentemente apadrinarle distintas rutas, distintas etapas para que realmente tenga mayor impacto, y lo bueno de Discamino es que se mantiene en el tiempo, porque hay proyectos que vienen, que van, que salen, que entran, pero Discamino se mantiene, y mantener un proyecto que ya va para los 12 años no queda otra que estar a la altura y apoyar. Muchas gracias a los 4. Ha sido un enorme placer contar con vuestra presencia en Radio Panda. Estamos deseando ver el documental. Ojalá más proyectos como estos y más personas como vosotros. Bueno, quiero despedirme y dar las gracias
a todo el equipo de Rubén Ríos y el equipazo de Discamino, a todos esos pilotos que nos acompañan a que podamos cumplir nuestros sueños y nuestras pequeñas metas, y también agradecido por haber creado algo tan maravilloso como Discamino, y como no, apetecidas por hacerlo posible y real. Muchas gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí y feliz día. Y yo me voy, adiós, me fui.